¿Cómo le va? Muy buenas tardes a todos, muy buenos días, muy buenas noches, según el horario que puedan ver esta grabación, chicos. Qué poderosa tarde, qué poderosa noche, qué poderoso día estamos teniendo hoy. La verdad que tenemos una clase maravillosa. Vamos a estar terminando lo que es la exploración. La exploración. Pero vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos estado viendo hasta hoy. La segunda competencia. Primero, todo lo que era el macroacuerdo. La segunda competencia era generación de contexto, confianza y aceptación. Vamos a las 4 preguntas útiles para orientar la conversación de coaching, chicos. La primera, ¿qué querés trabajar en esta sesión de coach? ¿Para qué lo quiere trabajar o qué hace que esto sea importante para ella? ¿Qué se quiere llevar al finalizar la sesión de coaching? ¿Y cómo se va a dar cuenta de que se está llevando lo que vino a buscar? Esto es muy importante que lo vayamos repasando, chicos. Lo tenemos que ir repasando, lo tenemos que ir viendo. ¿Para qué está cada una de estas preguntas? Escuchar con apertura. Dentro de la exploración está la escucha con apertura. Dice que toda persona que escucha es fundamentalmente una persona abierta. Sin esta clase de apertura mutua no pueden existir relaciones humanas genuinas. ¿Por qué lo repetimos a esto, chicos? Porque una cosa es lo que nos dio la biología, los oídos para oír, pero la escucha en el coaching ontológico es oír más interpretar. Y siempre nuestra escucha tiene que ser con apertura. Y aquí entramos de lleno a la fase de exploración. ¿Qué se explora? La situación, lo que es útil y relevante de la situación, no los pormenores. Ampliar el punto de vista, tener una apertura en el punto de vista tanto mío como coachee, como el del coach, de los dos. Si yo soy coachee, ampliar mi punto de vista, si soy coach, de la misma manera. Y aquí se articula el quiebre. Exploración. Aquí es necesario técnicas creativas para explorar desde distintos ángulos. Y aquí, en estas técnicas creativas, puede aparecer, dado el cambio de observador que va a empezar a hacer el coachee, una reformulación del objetivo al trabajar. Eso puede ser muy importante que lo tengamos muy en cuenta, chicos. El objetivo puede ser otro que el que nosotros comenzamos a trabajar. Elementos que intervienen en la conversación de coaching. La escucha del coachee. Para saber dónde está el coachee. La escucha del coach. Y acá intervienen la emoción, el lenguaje y el cuerpo. En la emoción, si está en una emoción de resignación, resentimiento, ambición, si está en una de resentimiento, paz, amor, temor. En los actos lingüísticos, juicios y circunstancias, o juicios maestros también. ¿Cuál es la narrativa, la metáfora, el volumen, los tonos, los matices, los silencios? ¿Qué me dicen los silencios de cada uno de estos actos? En la postura, en el cuerpo, las disposiciones corporales, la gestualidad, la respiración, el cabello, la musculatura, los adornos, la ropa, cómo se enfrenta a cada una de las preguntas, si se va para adelante, si se va para atrás, si debemos intervenir en algo de estos elementos. Es fundamental siempre en la conversación de coaching separar el hecho de la interpretación y mantenerlos siempre separados a la hora de intervenir el observador, porque el observador pasa a ser único y limitado si no separamos lo hecho de la interpretación. ¿Y cuál es el hecho? ¿Cuál es la historia que me está contando? Fíjense que siempre en la historia no hay acceso a la acción, porque es una historia. El coach escucha, pero nunca se compra el relato o la historia que me trae el coaching.
El principio del observador. Esto es muy importante porque desde aquí nosotros trabajamos. No sabemos cómo las cosas son. Sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Por eso vivimos en mundos interpretativos. Hay cuántos mundos interpretativos como cuántas personas hay. Y nosotros nos paramos desde esta mirada para poder avanzar. No podemos avanzar si no se avanza desde este observador. No sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. ¿Qué relación hay entre los estados de ánimos y los quiebres? Qué importante gestionar esto. Los estados de ánimos y los quiebres. Y fíjense, si la persona está en el pasado, está en la paz o está en el resentimiento, volver a sentir lo mismo que está sintiendo. Si está en el presente, está en una presencia de amor o de temor. Si está en el futuro, está en una serena ambición o está en la resignación. Y en el medio, en la centritud, está lo que uno es posible. Y lo posible descansa en gran medida en la emocionabilidad del coaching, en su estado de ánimo y también en sus quiebres. Por eso el coaching necesita observarse para intervenirse en el área de los estados de ánimo. Por eso el coaching, lo que hacemos nosotros desde el coaching, es facilitar la observación y que el coaching pueda observarse. En el pasado, ¿dónde estás? ¿Estás en el resentimiento? ¿Estás en el relato del resentimiento o estás en paz con tu pasado? En el presente, ¿estás en el temor a hacer una acción, a efectuar tal o cual cosa? ¿O en realidad estás desde el amor? En el futuro, ¿cómo estás? ¿En una resignación? Lo que no vas a poder cambiar, que siempre es lo mismo, no se puede cambiar, o en realidad estoy en la ambición de lo posible. Por eso decimos que desde el coaching y el coach es un facilitador que facilita ese cambio de observador del coachee para poder intervenirse en esos estados de ánimo, sobre todo en sus quiebres. ¿Y cuál es la relación que esos estados de ánimo deben tener en sus quiebres? Compasivo con las emociones. Uno puede ser compasivo con las emociones. ¿Por qué? Porque uno no tiene que golpearse con sus emociones, o castigarse con sus emociones. ¿Vieron las cachiporras que tienen los policías? Es para pegarle a las personas que no están haciendo bien las cosas. Nosotros con nuestras emociones no tenemos que hacer eso con nosotros mismos. Castigarnos. No usar una cachiporra para golpearnos. Pero sí, dice, riguroso en los compromisos. ¿Por qué riguroso en los compromisos? ¿Por qué? Porque eso me hace accionar. No hago posponer, no soy riguroso, no soy compasivo con mi compromiso. Con mis emociones sí soy compasivo, pero soy riguroso con mis compromisos. Y cuando yo tengo compromiso, también me hago responsable en mi hablar. Entonces ahí hay un cambio de observador. Entonces, si yo tengo responsabilidad al hablar, soy responsable al hablar, al accionar, también voy a ser responsable con mis compromisos. Coherencia o incoherencia. Aquí pudimos ver un video donde unas personas decían que no les gustaba cierta determinada música y luego la tarareaban a esa música. El quiebre puede ser detectado en la incoherencia del coaching. Estas se manifiestan como ruptura entre lo dicho, lo hecho, la corporalidad y la emocionabilidad. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros decimos algo, pero mis hechos, mi corporalidad y mi emocionabilidad no están dentro de lo que yo estoy diciendo ni haciendo. El coaching suele transferir o reflejar el asunto o problema que está trabajando en relación con su relación con el coach. O sea,
son comportamientos observables. Supongamos, si hablamos de la gestión del tiempo, y siempre me está posponiendo las sesiones de coaching, acá tengo un comportamiento. Si ese comportamiento sucede una vez, puede ser un evento. Pero si sucede varias veces, ya pasa a ser otro tipo de incoherencia con el mismo. Si es problema con las relaciones por autoritarismo, suelen querer controlar. Supongamos, generalmente dicen sí, siempre el problema es del otro, mi jefe es autoritario, mi esposo es autoritario, y muchas veces uno se da cuenta que dentro de la sesión de coaching tratan de controlar la sesión de coaching. Eso es una incoherencia. Viene con un relato, pero en realidad, ¿qué le está sucediendo? Le está sucediendo otra cosa. Por eso lo medimos a estos comportamientos recurrentes que se vuelven a repetir. Una vez puede suceder y puede ser un evento. 2, ya es una tendencia. La persona ya es tendenciosa a hacer eso. Y la tercera vez, o más de la tercera vez, su comportamiento pasa a ser un patrón de comportamiento. Que ahí necesariamente hay que hacer otro tipo de intervenciones. Por eso tiene que ver mucho la coherencia y la incoherencia del coachee al relatar. ¿Cuáles son las preguntas que hacemos? Las preguntas, en este caso, en la etapa de la exploración, se orientan a la reconsideración de la forma de ver el problema, situación o ambición. No son para tener información, sino para invitarlo a pensar o observar de una manera diferente el asunto que está tratando. No se orientan necesariamente hacia un accionar diferente, aunque podría ser una posibilidad. ¿Qué queremos nosotros? Queremos invitar a la persona a pensar, sentir y observar de una manera diferente, no orientando a un accionar diferente. Aunque puede haber una posibilidad de que la persona tenga otro accionar y tenga un resultado diferente. No nos concentramos en los detalles técnicos del problema, sino en la forma de ver los problemas, en la forma que tiene el coachee de ver su problema. Estas son algunas preguntas sugeridas en la etapa de exploración. Supongamos en lo reflectivo. Invitan a pensar a las personas cómo uno piensa. ¿Qué no estoy considerando de tal situación? Lo que quieres o lo que queremos que esté alineado con nuestros valores o con los valores que venimos recurrentemente teniendo. Las creativas, estas las debemos utilizar mucho. Apelan a la creatividad del coaching. ¿Cómo sería tu mundo sin esto? Hay algo acá que yo utilizo mucho, que es si vos tuvieras la varita mágica, ¿qué cambiarías de tu vida? Y cambiaría tal cosa, te contesta el coaching. Ajá, muy bien. Bueno, y ahora si te lo saco a eso, ¿qué diría tu sabio preferido de esto? El ideal de persona que tiene el coaching. ¿Qué diría si vería esta situación que yo estoy viendo? Si fuera un animal, ¿cuál sería? Cualquier semejanza con la realidad no es culpa mía. La sistémica. Invitan a observar el sistema que nos rodea. Nuestra familia, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela. ¿Cómo es tu equipo? ¿Cuáles son las conversaciones más frecuentes que tiene la persona o el equipo con ellos mismos? O con diferentes personas de su equipo. ¿Qué emocionalidad predomina en la familia o en el equipo o en el grupo? Las provocativas. Desafían al coachee a cuestionar sus interpretaciones. Y si no fueran tan necesarias como crees en tu trabajo, pero estas personas que creen que si uno no está, se cae el mundo. El trabajo no está. Y resulta que uno después se da cuenta, che,
¿Y vos no te tomás vacaciones? Sí, me tomo vacaciones. ¿Quién hace tu trabajo cuando te tomás vacaciones? Y hay otro que hace tu trabajo. O sea que si vos mañana no vas a trabajar, ¿quién iría a trabajar? Va otro. O sea, somos tan importantes y tan necesarios en nuestro trabajo, somos indispensables. Son fundadas tus dudas, ahí buscamos un fundamento. Che, son fundadas tus dudas. Las preguntas abiertas buscan la expresión sin límites. A diferencia de las cerradas, que ya vamos a ver que las preguntas cerradas también generan algo que nosotros no queremos en la conversación de coaching. No hagas preguntas cerradas. Esto no lo debemos hacer, chicos. ¿Te da miedo? ¿Crees que tenés otra oportunidad? Porque, ¿cuál es la pregunta cerrada? La que tiene dos opciones. Si tenés dos opciones, ya cerraste la pregunta. ¿Te da miedo? No, sí. ¿Cómo sigo después de eso? ¿Crees que tiene otra oportunidad? Sí, no. Y fíjense cómo cambia la pregunta cuando yo la hago abierta la pregunta. ¿Qué otras opciones crees tener? ¿Se dan cuenta cuándo es una pregunta cerrada y una pregunta abierta? Preguntas que encierran un consejo o una solución. ¿No deberías hacer tal cosa? No, ya lo estoy mandando. Estoy diciendo qué hacer. ¿No tendrías que? ¿Qué te parece si hicieras? ¿Hablaste con tu jefe al respecto? Y mire la pregunta abierta. ¿Qué te puede ayudar a accionar sobre esto, sobre el otro, sobre tu jefe? Las preguntas retóricas, ¿realmente va a desaprovechar esta situación? Estas no debemos hacer. ¿No te gustaría llevarte mejor con tu jefe? Mire cómo cambia la pregunta. ¿Qué más se te ocurre que puede haber sobre este tema? ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de tomar esta decisión? ¿Se dan cuenta cómo una pregunta pasa a ser abierta y cerrada? La cerrada no la debemos utilizar porque nos cierran la posibilidad de la exploración. Preguntas con interpretaciones encubiertas. Yo la hago desde mi juicio, el coachee o el coach la hace desde su juicio. ¿Hace cuánto estás frustrado con tu trabajo? Y la persona no me trajo ni frustrado, no me trajo ninguna de esas cosas, pero yo ya le estoy haciendo un juicio, le estoy pegando un juicio al coachee. Para mí y para él está frustrado en el trabajo. Y mire cómo cambia la pregunta. ¿Cómo te sentís frente a tu trabajo? Ahí necesito una declaración de él. Cuidado con estas preguntas, porque por ahí, por hacer preguntas e indagar, nos vamos metiendo en un laberinto que no podemos salir de él si no estamos bien capacitados y no tenemos la herramienta necesaria para efectuar este tipo de preguntas. ¿Quién no le va a pegar un juicio al coaching? Todos. Todos le vamos a pegar un juicio al coaching. Pero nos tenemos que hacer hábiles para que eso no nos suceda. En las primeras prácticas les va a suceder. En las primeras prácticas le va a suceder que van a pegar un juicio, van a hacer preguntas cerradas, preguntas que encierran una solución o un consejo, preguntas retóricas. Pero ¿saben lo que pasa? Que cuando ustedes tienen la distinción, ustedes mismos se van a dar cuenta, acá le clavé un juicio al coaching. Acá le hice una pregunta cerrada. Y eso es aprendizaje, eso es un proceso de aprendizaje que todos lo tienen que pasar. Errores comunes. Quedar atrapado en la emocionabilidad y la estructura interpretativa, sin salida, me quedé sin salida. Del coachee para escuchar todos los detalles técnicos de su problema y sintonizar emocionalmente. Y esto pasa con muchos coaches que creen que la sesión de coaching es sintonizar con el coachee. Y yo al coachee lo tengo que provocar.
Si yo le digo, sí, está todo bien, no hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de acción. Querer resolver el problema del coaching por medio de sugerirle acciones diferentes. Esto me pasa a mí, nos pasa a todos. Todos quieren un mentor. Y esto es una espada de doble filo, chicos. Fíjense. Hay gente que lo único que quieren es venir a venderte la historia a vos. Lo único que quieren es complacencia y que vos le des la razón sobre un determinado problema. O que le dé la sugerencia. Y acá quedás atrapado. Cuando entras en esa dicotomía, quedás atrapado. ¿Por qué? Porque yo le digo a la persona, viene con un quiebre emocional de una ruptura en lo sentimental. Entonces, si yo me separé y le digo, vos lo que tendrías que hacer es separarte. ¿Y qué sé yo si el consejo que yo le estoy dando es lo mismo que él va a vivir y va a tener el mismo resultado? Pero ahora veámoslo del lado del coachee. El coach me dijo que me tenía que separar. Y si se separa y le sale mal, ¿quién tiene la culpa? El coach. No, porque vos me dijiste que hagas esto. A diferencia de cuando él tiene que buscar la interpretación y su observador se tiene que hacer responsable. Lo que pasa es que nadie en este mundo se quiere hacer responsable de sus actos. Siempre es el otro. Entonces, cuando yo me empiezo a hacer responsable, ahí las cosas cambian. Porque tengo que tener habilidad para responder. No habitar el silencio. Vieron que por ahí yo hablo y me quedo callado. Y la gente que me ve cree, che, pasó algo. No, no pasó nada. Le estoy captando la atención a ustedes. Simplemente eso. Entonces empecé, se cortó la conexión, se cortó, no. No, pues si yo me quedo en silencio unos segundos, ustedes inmediatamente van a decir, ¿qué pasó? Y hay coach y coachee que no le gusta evitar los silencios. Porque silencio es un espacio enorme donde el coachee tiene que habitar. Hay gente que no sabe evitar los silencios, quiere hablar. No para de hablar. ¿Qué significa el silencio ante una pregunta? Quizás puede significar dos cosas, fíjese. No me entendió o le produje un quiebre. Miren lo importante del silencio. Dar soluciones en forma encubierta con una pregunta. ¿A vos no te parecería que estaría bueno hacer esto? Y le tiramos nosotros. Disfrazar un juicio personal con una pregunta. ¿Vos te creés que es tan bueno? Es un juicio mío. No del coaching. Preguntar, ¿y vos qué harías? Cuando el coach te dice, che, no sé qué hacer. Usar generalizaciones para proteger al coachee. Uno, todos, nosotros, etc. ¿Quién es? ¿Uno solo? ¿Son todos? ¿Son nosotros? ¿Soy yo? ¿Es él? Autorreferenciarse. Yo no haría eso. No damos consejos, chicos. Empezamos en el macro acuerdo que le digo a mi coachee. Yo no te voy a decir lo que vos tenés que hacer. O el coach dice, lo que a mí me sirve es hacer esto en tal situación. Pero lo que a mí me sirve como coach no necesariamente le puede servir a la otra persona. ¿Por qué? Porque él vive en su universo interpretativo y vive en su sistema, que es único y irrepetible.
Si no, somos todos robots, chicos. O sea, ¿y cuántos universos interpretativos hay? ¿Cuántas personas en el mundo hay? Por eso no sabemos cómo las cosas son. Solo sabemos cómo las interpretamos. Fíjense este video. Este video es muy poderoso porque nos ayuda a no encasillar. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. Muy bien, chicos. Etapas dentro de la exploración. ¿Vieron el video? Es muy bueno el video. Se los recomiendo que ustedes lo vean y se den cuenta. Cómo muchas veces los juicios hacen que nosotros encasillemos a las personas. Pero en realidad, todo lo que vivimos todos los días, lo vivimos todo. No hay nada nuevo que vivamos. Dice Echeverría, somos maravillosamente imperfectos. ¿Por qué maravillosamente imperfectos? Porque necesitamos el complemento del otro. No necesariamente al otro necesito. Necesitamos el complemento del otro. Pero yo como soy maravillosamente imperfecto. Y eso me demuestra mi vulnerabilidad. Y esa es una etapa donde el coachí debe pasar también. Donde se cree que su quiebre es el único, pero es lo que le sucede a un montón de personas. Pero las acciones no son las mismas para él que para otras personas. Porque si no sería muy fácil. Tendríamos resuelto todos los problemas del mundo. Y cada vez tenemos más problemas. ¿Pero por qué tenemos más problemas? Porque la transparencia nos supera. Entonces, en la etapa de exploración, no existe un darse cuenta suficientemente poderoso,
si no habitamos el quiebre articulado. Esto está en un libro, Pascal lo dijo. Si no habitamos el quiebre articulado. Hay una película que quiero que ustedes la vean, ya se la había dado como tarea, que se llama Click, Perdiendo el Control. Sanderson es el artista principal. Fíjense que él se daba cuenta que tenía quiebre en la película. Y como tenía un control remoto, esos quiebres no lo quería evitar, lo pasaba de largo. Y se pasó la vida así hasta que le sucedió un hecho trágico. Las personas no quieren evitar su quiebre. Lo quieren pasar por el costado. Claro, porque el quiebre te atraviesa. Igual vos tenés que aprender. Y si no lo aprendes, te va a volver a suceder. O sea, hay que evitar el quiebre articulado. Si no lo evita, el coachí va a volver nuevamente a tener ese devenir, hasta que no lo aprenda. Hasta que no lo aprenda. Etapa de la exploración. Exploración 1. Preguntas horizontales de conciencia y experiencia en el proceso de aprendizaje. Esto es muy importante, chicos, que lo tengamos en cuenta. La exploración 1. ¿Cuál es la historia que se cuenta de su quiebre? ¿De dónde viene esa historia? ¿Cuáles son las preguntas que se hace? ¿Qué es lo que cree que pasa? ¿Dónde aprendió lo que se cuenta? ¿Qué es aquello que le importa en el mundo en el que vive? ¿Qué lo inquieta? ¿Qué piensa de sí mismo? ¿Qué piensa de los demás involucrados? ¿Qué conversaciones arrastra del pasado? ¿Cómo mira el futuro? ¿Cómo se siente ahora? ¿Qué emoción y estado de ánimo tiene con regularidad? ¿Qué incoherencias aparecen en el discurso del cliente? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace lo que dice que hace? Estas preguntas son preguntas para la exploración. Y ahora vamos a evitar el quiebre en la exploración. ¿Cómo fue vivir la vida desde ese lugar? Es importante acompañar a que el cliente se conecte emocional y corporalmente con su quiebre para evitarlo. Por lo que el silencio es fundamental, chicos. ¿Vieron? Que hablábamos del silencio. Habitar es permanecer, sostener, sentir y conectarse en ese momento. ¿Qué colores había? ¿Qué olores sentía? ¿Cuál era su corporalidad? ¿Qué sentía en el cuerpo? Cuando te pasa eso. Cuando te pasa lo que te pasa. ¿Cuál es el costo de vivir la vida de esa manera? ¿Cuál es el costo de vivir de esa manera y pasar por ese quiebre y no disolverlo? Siento malestar, me bajo la presión, me transpiran las manos, se me entrecorta la voz. ¿Qué me hace falta aprender desde esa coherencia para que esto no me suceda? La exploración 2, experiencia de aprendizaje. Darle al cuerpo al quiebre. Darle cuerpo al quiebre, no solamente hablar. Hasta incluso le podemos hablar al quiebre y decirle, ¿qué te diría este quiebre a vos? Deben ser sostenidas en el tiempo para que permanezcan. Para que sea poderosa deben intervenir la experiencia del aprendizaje, por supuesto, el lenguaje, el cuerpo y la emoción. Es algo diferente a lo que el cliente hace o dice. Generar una experiencia nueva. Genera un nuevo observador. Y ahí está lo poderoso de esta etapa o de la experiencia del aprendizaje. Y concluyendo, chicos, en esta etapa será necesaria la mayor capacidad creativa de los coaches. La mayor capacidad creativa de los coaches. Aquí debe hacer uso de las técnicas necesarias para explorar la situación del coachee
y llevarlo a descubrir territorios inexplorados. Por eso, veremos un desarrollo exclusivamente de técnicas para la etapa de exploración y distintos abordajes corporales y emocionales. Pero antes de esto, profundizaremos sobre la gestión de los quiebres y cómo nosotros debemos desarrollar estos quiebres. En el libro, El arte de soplar las brasas, dice que había un joven muy decidido a tratar de cambiar las cosas. Y dice que iba por la playa, caminando y tirando estrellas de mar al mar. Dice que había un escritor que usaba la playa para pasar su verano y escribir sus libros. Entre eso, algunos lo habrán leído ustedes. Un escritor muy famoso. Entonces, dice que este escritor sale a caminar y ve un joven que lanzaba estrellas de mar al mar. Lanzaba estrellas de mar. Veía como una silueta a lo lejos. Entonces, dice que se acerca y le pregunta al joven, ¿qué haces? El joven le contesta, y lanzando estrellas de mar, dice, porque ya sale el sol, y si no se van a morir todas. Dice, pero si hay kilómetros y kilómetros de playa. Dice que el joven, sin mirarlo, agarra la estrella de mar y la lanza al mar. Y le dice, yo para esta hice la diferencia. Sigue la historia. Al otro día, dice que el escritor empieza con el joven a lanzar estrellas de mar al mar. Eso tienen que hacer, chicos. Tienen que hacer la diferencia. Sean para 1, sean para 2, sean para 3. Siempre hagan la diferencia. Nos vemos en la próxima clase.